La clase pasada hemos trabajado en los estados de operación de un sistema y hemos visto que un estado normal es cuando normalmente deseamos que funcione un sistema, ¿no? Y todo lo que hacemos en el flujo de potencia, en simulación, tratando de corregir voltajes, tratando de ver que no haya problemas en las líneas o en el generador, es para conseguir que el sistema esté funcionando en un estado normal, ¿no? Entonces, a modo de repaso, a modo de repasar, digamos, me van a comentar ustedes qué significa cada uno de los estados. Entonces, para al inicio no decir nombres, ustedes, si me quiere hablar, digamos, del estado normal, puede por favor decirme qué significa el estado normal de operación. ¿Qué debe cumplirse un estado normal de operación? A ver, Pablo Guaki, ¿qué debería cumplirse en un estado normal? Ricardo Quispe, les voy a dar unos 15 minutos para que repasen lo que hemos hecho la clase pasada y luego retomamos otra vez la clase. En los estados de igualdad y desigualdad. ¿Qué sería el estado de igualdad? Es cuando la demanda es prácticamente igual a la oferta. O sea, cuando es igual, ¿no? O sea, la generación es suficiente para abastecer la demanda, ¿no? La restricción de desigualdad, ¿qué sería? ¿O cuáles serían? Serían los límites, Inge, el límite de reserva rotante, el límite de frecuencia. Después, ¿qué más? O sea, pueden opinar, ¿no? Pueden participar todos. Límite de carga en líneas, en transformadores, niveles de tensión. ¿Ya? Entonces, eso se debe cumplir en un estado normal de operación. Para pasar a un estado de alerta, ¿cómo se pasa a un estado de alerta? ¿Qué es un sistema de alerta? Igual satisface casi los límites de generación, pero se reduce la reserva al límite, Inge. O, ¿qué otras cifras? No solo la reserva, ¿no? ¿Qué otra cosa puede reducirse? Mm, mm.
existe una perturbación en el sistema, Inge. Puede ser una perturbación, puede ser un retraso en la operación, en la instrucción del operador del sistema. La carga está creciendo muy rápido, por ejemplo, en una zona, y los límites de voltaje ya se están acercando, digamos, ¿no? Lo mínimo admisible es 0,95. Entonces, como va creciendo la demanda o el reactivo en alguna zona, entonces la tensión está bajando, está muy cerca del límite. Entonces, no está fuera del rango de condición de operación normal, pero está cerca, entonces es un estado de alerta, ¿no? Entonces, si hay un problema, por ejemplo, en la frecuencia, ¿qué acción tengo que hacer para resolver? Acción de control preventivas. Una acción de control preventiva, ¿no? ¿Cuál sería esa? Si, por ejemplo, la frecuencia está reduciéndose, se está acercando al límite. Restablecer el nivel de seguridad correspondiente. Claro, pero ¿cómo corregimos que la frecuencia se está reduciendo? Está bajando. ¿Cómo corregimos? Aumentando generación, Inge. Aumentando generación, exactamente. ¿Cómo se aumenta generación? El operador tiene que instruir a una central para que aumente la generación, o puede instruir que se sincronice una nueva unidad al sistema, ¿no? Entonces, esa acción de control preventiva tiene un tiempo, ¿no? Desde que de la sala de control o sea, desde el centro de carga se instruye a la central, demora un tiempo. Y si ha instruido inclusive conectar una nueva unidad generadora al sistema y se ha retrasado, entonces esa acción de control preventiva no se realiza, ¿no? Ha habido una demora. Y entonces, en ese caso, se pasa a un estado de emergencia. Entonces, ¿qué sucede en un estado de emergencia? No cumple las restricciones. ¿Cuáles? No. La de La de generación. desigualdad, Inge. ¿Ah? La de desigualdad no se cumple. No cumple la desigualdad, ¿no? Es decir, ahí, por ejemplo, ya no cumple qué restricción, por ejemplo. Los límites operativos. Los límites operativos, ¿no? Entonces ahí hay problema de caída de tensión, la frecuencia está por debajo del límite admisible, existe alguna línea sobrecargada, etc. Puede ser que se pasa esta condición porque ha habido un retraso o porque ha habido una falla y no he logrado corregir. Entonces, si ha habido una falla, por ejemplo, desconexión de generación, ha habido una falla, desconexión de línea o algo en el sistema, cuando no cumplo las restricciones de desigualdad, estoy en un estado de emergencia. Entonces, ¿qué acciones de control tengo que realizar? Acciones correctivas, Inge. Acciones correctivas, de acuerdo. Si acaso la situación, digamos, no he logrado corregir o no se puede corregir con una acción correctiva, el sistema pasa hasta un estado de emergencia extrema, ¿no ve? Donde puede haber colapso parcial o colapso total. Entonces, en este estado de emergencia ya no se cumplen ninguna de las restricciones, ¿no? Y a veces, para evitar justamente pasar a un estado de emergencia extrema, a un estado de colapso, en este estado de emergencia, cuando el sistema está en un estado de emergencia,
y evitar pasar a un estado de colapso, existen lo que se llaman esquemas suplementarios de protección o esquemas automáticos. Podrán desconectar carga, podrán desconectar generación, podrán hacer alguna de esas maniobras de manera automática para evitar que haya un colapso total o un colapso parcial. Cuando hablamos de colapso total es todo el sistema. Cuando hablamos de colapso parcial es una parte del sistema, o sea, un área, ¿no? Una área grande. Entonces, en esta área, o en este sistema grande, o este sistema, digamos, área norte, área sur, en cualquiera de esos sistemas, para evitar que se colapse todo el área, entonces yo implemento esquemas automáticos. ¿Cuáles eran esos esquemas automáticos? ¿Se acuerdan? El esquema automático de desconexión de carga, el esquema automático de desconexión de generación, el DAC. Ya, esa es la transferencia de disparo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que he hecho con eso es evitar que por ejemplo, todo el departamento de Cochabamba se apague. Pero he tenido que desconectar una zona, por ejemplo, la zona una zona X, la zona de Sacaba, por decir algo, ¿no? Entonces, en Sacaba, parte de la carga he tenido que desconectar. Con eso he logrado evitar que en todo el departamento se apague. Entonces, esa ha sido una acción automática de desconexión de carga para evitar que se colapse todo el área de Cochabamba. Cuando sucede eso, normalmente pasa por sobrecarga o por problemas de bajo voltaje, porque son problemas localizados, ¿no? La línea está transportando hacia una cierta parte, o el voltaje en cierta parte está bajo, entonces solo resuelvo localmente. Un esquema que resuelve el sistema en su conjunto, ¿no? Ese es un esquema sistémico, se llama, es decir, desde todo el sistema. Por ejemplo, es el esquema de alivio de carga por baja frecuencia, porque la frecuencia, digamos, es el parámetro que en promedio es el mismo en todo el sistema. Entonces, si empieza a bajar la generación, la frecuencia empieza a acercarse al límite. Si yo desconecto carga en diferentes zonas, porque hemos visto que el esquema de alivio de carga por baja frecuencia tiene relés de baja frecuencia instaladas en subestaciones de los distribuidores de todo el país. Entonces, cuando baja la frecuencia por debajo de un valor, se desconecta carga en todas partes del sistema. Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Oruro, etc., ¿no? Y de esa manera logro corregir la frecuencia en todo el sistema. Entonces, la frecuencia es un indicador sistémico, ¿no? Indica de todo el sistema. En cambio, cuando es voltaje, cuando es sobrecarga, tiene que ver que esto le afecta a una área en particular. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Entonces ya tenemos más o menos la idea. Aquí he tenido que desconectar algo de carga de repente. Entonces voy a reponer esa carga, voy a realizar una acción de control de emergencia y voy a ir hasta un estado de recuperación. En este estado de recuperación, entonces, si desconecté carga por un problema de generación, voy digamos, aumentar la generación y voy a poder reponer la carga y de esa manera puedo volver a un estado normal o a un estado de alerta. La diferencia entre estos dos es que estoy muy cerca de los límites de desigualdad en un estado de alerta, ¿no? En un estado normal estoy muy bien, estoy cerca, por ejemplo, en términos de voltaje, aquí estoy cerca del 0,95, por decir, ¿no?
En cambio, aquí estoy muy bien, estoy un PU, 0,98 PU, es decir, ya está muy bien acá el voltaje. Cuando no ha sido suficiente esas medidas de control automático, entonces se produce un colapso en un área, por decir, el área de La Paz, por ejemplo, se colapsa. Entonces, para eso hay un procedimiento que el Centro de Control Nacional debe coordinar con el Centro de Control de La Paz. ¿Para qué? Para el estado de recuperación o de restauración también, ¿no? Entonces ahí tienen que coordinar que entre generación, un poco de carga, una línea, otra línea, y empiezan a armar nuevamente el sistema para volver a un estado de alerta o para volver a un estado de normal. Entonces, un poco de esas situaciones y lo que luego vamos a analizar en simulación, teniendo en cuenta estos conceptos, entonces vamos a ver a continuación. Y este es más o menos nuestro sistema eléctrico, ¿no? Es radial, por ejemplo, aquí en la área norte. Aquí en La Paz, hacia Cochabamba y hacia Oruro ya existen líneas en paralelo. Aquí de Cochabamba hasta Santa Cruz existen líneas en paralelo. Entre el área central y el área sur, aquí tenemos una línea de 230 y aquí tenemos una línea de 115. Entonces es un vínculo fuerte que se llama, y este es un vínculo débil. Entre Sucre y Potosí hay línea de 115 y línea de 69, entonces es un vínculo débil. De Sucre hasta Punutuma, ¿no? Hay una línea en 230, no sé si pueden apreciar. Entonces, entre Sucre y Punutuma hay una línea de 230 y hay una línea de 115. Y de Punutuma hasta Las Calderas, que está en la frontera Chuquisaca-Tarija, hasta Tarija, hasta el Chaco, hay una línea de 230. Y recientemente ha ingresado la línea Tarija, Las Tarreras, Correhuaycu, Litio, Punutuma. Entonces hay una especie de anillo aquí en 230. Esa es más o menos la situación en el sistema. Pero hay zonas donde hay problemas de seguridad operativa. Entonces, esas zonas vamos a estudiar. Entonces, vamos a estudiar primero esta zona de aquí, que es entre Sucre, ¿no? En la zona sur, Sucre Potosí. Y para eso tenemos un esquema que más o menos es este, ¿no? El área Potosí-Sucre. Pues hace un momento veíamos que de Sucre va a Punutuma, de Punutuma va a Las Carreras y de Las Carreras va hasta el Chaco, hasta Yaguaco, ¿no? Y que luego se conecta con el sistema central hacia Punutuma, hacia Potosí. Y Potosí se comunica con Sucre por una línea de 115 y se comunica por una línea de 69 kV, ¿no? Y de Sucre a Santibáñez va hacia el área central. Y de Potosí o Curí también va hacia el área central en 115, ¿no? Si miramos otra vez el mapa, entonces ahí se puede ver que de Sucre va hacia Santibáñez, perdón. De Sucre va a Santibáñez, de Sucre va hacia Punutuma, de Sucre 115 va hacia Potosí, de Potosí va a Punutuma, pero del mismo Sucre va a Ocurí, Catavi, Zacaca, Vallehermoso, etc., ¿no?
Entonces, esta partecita del sistema, esta parte de aquí del sistema, está modelada en esta parte. A ver, vamos a tratar de mostrar eso para que con el diagrama puedan. Muy bien, entonces ahí tenemos modelado el sistemita, el diagramita unificar, en base a este esquema, ¿no? De Sucre va a Santibáñez, de Sucre va hasta Punutuma, de Punutuma va a Uyuni y hacia San Cristóbal, ¿no? Ahora hay una nueva subestación que se llama Litio, que está entre Uyuni y San Cristóbal. Luego, de Sucre va a La Plata Potosí, Punutuma, ¿no? De Sucre va a La Plata, Potosí, Punutuma, Punutuma 230, ¿no? Entonces, esta partecita del sistema estamos tratando de estudiar. Entonces, lo que se puede ver aquí, lo primero que vamos a mirar es solamente esta partecita del sistema, que es entre Sucre, Potosí propiamente, ¿no? Donde hay una red 115, una red de 69. ¿Cuál de estas dos líneas es más fuerte, 115 o 69? ¿Qué opinan? La de 115, Inge. 115, ¿no? Y entre 115 y 230, 230. sin duda 230. Entonces, esta zona de Sucre y Potosí, aquí hay una tablita donde dice que en el bloque bajo, medio y alto, la unidad de Aranjuez 8 siempre tiene que estar funcionando. Entonces, esto es lo que se llama una unidad forzada. O sea, esta generación de Aranjuez siempre tiene que estar funcionando. ¿Por qué? Porque hay un problema de regulación de voltaje en el área de Sucre. Si no estuviera esta generación, los voltajes aquí en Sucre se caen. Si este transformador fallara, todo el sistema Sucre se colapsa. Entonces, para evitar eso, entonces siempre tengo que tener una generación aquí en Sucre, ¿no? Entonces, esa decisión de tener una generación forzada aquí en Sucre es por un tema de seguridad. Es decir, de cuidar de que si falla este transformador, todo el sistema no se colapse, sino parte del sistema seguramente va a fallar y para eso voy a tener que instalar equipos de desconexión automática. Entonces, cuando falle ese transformador,
tengo que desconectar carga en Sucre. Hay una carga aquí en Sucre. Y tengo que desconectar algo de carga aquí en Aranjuez. ¿Para qué? Para evitar que se colapse todo Sucre, digamos. Entonces, ¿cómo funcionan estos esquemas? Estos esquemas en Sucre funcionan a través de relés de bajo voltaje, ¿no? Entonces, hay lo que se llama un EDAC de bajo voltaje. Entonces, si falla este transformador, los voltajes van a caer de tal manera en esta zona que cuando caiga el voltaje debajo de un cierto valor, entonces me va a desconectar carga. De esa manera va a evitar que se colapse todo el sistema Sucre, ¿no? Pero eso va a ser posible siempre y cuando esté este generador. Si este generador no estuviera, no sería suficiente este EDAC. Sí o sí tienen que estar funcionando el generador de Aranjuez para limitar, para disminuir el problema de la falla. ¿Bien? Entonces, ese es un ejemplo de esquema automático de desconexión de carga. ¿Comprendido? Muy bien. También cuando hablábamos del sistema cuando hablamos que un sistema estaba en emergencia, decíamos de que una forma de proteger al sistema era un esquema de seguridad de área, ¿se acuerdan? Hay un esquema de seguridad de áreas, o sea, era tratar de limitar la transferencia por una línea cuando era radial, y cuando limitaba la transferencia, entonces yo tenía que aumentar la generación en el área, de tal manera que si falla la línea no sea tan grave la situación, se produce un desbalance de generación frecuencia, generación carga, y por lo tanto actúa el EDAC de baja frecuencia. En este caso, tenemos el sistema Trinidad, ¿no? Entonces aquí voy a tratar de simular lo mismo. Entonces en el mapa vamos a ver que corresponde a esta zona norte, ¿no? Muy bien, entonces es esta parte, ¿no? Esta parte de acá, que parte desde la cumbre y va hasta Trinidad. Entonces es un sistema radial. Y aquí, de la parte de generación en La Paz, que es UAGI, recientemente se ha construido una línea que es hasta Caranavi. De la cumbre va hasta Chuspipata, de la
Chuspipata está la generación de Taquesi, que es la generación de hidroeléctrica boliviana, ¿no? Y aquí está la generación de La Paz. Pero desde Caranavi hasta Trinidad sigue siendo radial otra vez. Entonces aquí son más o menos 400 kilómetros. Y hasta la cumbre son 500 kilómetros. Entonces una línea muy larga. Por lo tanto, en este sistema que es radial, entonces lo que se tiene que hacer es implementar un esquema de seguridad de áreas, ¿no? Tengo que implementar un esquema de seguridad de áreas para la Trinidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tengo que limitar la transferencia por esas líneas, ¿no? Tiene que haber una transferencia máxima. ¿Está bien? Y para eso, para limitar esta transferencia máxima, entonces tengo que aumentar la generación. Y para ese propósito hay una ecuación que precisamente hemos mostrado hace un momento. Esta es la ecuación, ¿no? De seguridad de áreas. Entonces, ¿qué dice? Dice que tengo que pensar que existe un EDAC de generación. Tengo que saber la demanda máxima aquí en Potosí. Tengo que saber la reserva rotante primaria. Tengo que saber la generación. Y entonces, de manera iterativa, lo que voy a calcular en el fondo es cuánta generación necesito para limitar la transferencia hasta un valor seguro. De manera de que cuando falle la línea, por ejemplo, si llega a fallar esta línea, entonces en el balance yo tengo que, en el balance de potencia, yo tengo que la transferencia más la generación es igual a la carga, ¿no? Entonces, en el fondo, si este valor tengo que bajar, esto tiene que subir. ¿Para qué? Para mantener que es igual a la carga. Entonces, normalmente lo que se define es una cantidad de unidades generadoras para limitar esta transferencia y así alimentar la carga, ¿no? El tema es que a esta transferencia y a la... Yo sé que puede suceder una falla, y al suceder esa falla no voy a poder alimentar toda la carga. ¿Por qué no voy a poder alimentar toda la carga? Porque de lo contrario sería tener transferencia cero y tener generación igual a la demanda. Si falla la línea, no hay problema. Cubro la generación con toda la... o cubro la demanda con toda la generación, pero no es así. El gran otro problema que hay aquí en Trinidad es que son motores a diésel. Y al ser motores a diésel, estas centrales o estos motores tienen lo que se llama una baja inercia. ¿Qué sucede en un sistema cuando tiene baja inercia? ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado la clase pasada? Acelera o desacelera más rápido. Entonces, eso es lo que pasa en este sistema, ¿no? Si pierdo generación,
¿qué sucede? ¿Se acelera o se desacelera el sistema? Se desacelera. Se desacelera, ¿no es? ¿Por qué? Porque tengo torque mecánico menos torque eléctrico es igual a 2H por la derivada de la velocidad. Y este término se viene aquí. Y entonces queda que esto es igual a Entonces, cuando este valor es pequeño, este término se hace más grande. Entonces, la desaceleración o la aceleración va a ser mayor. Entonces, cuando yo pierdo esta línea, estoy perdiendo, es como si estuviera perdiendo generación. Entonces, se produce un desequilibrio, generación-demanda, y se cae la frecuencia. Por lo tanto, ese es un aspecto muy, muy importante aquí en Trinidad. Por ese motivo, estas transferencias son pequeñas. Para evitar precisamente eso, decíamos, tengo que tener generación aquí. Y eso es lo que me dice esta tabla. Me dice que en el bloque bajo siempre tienen que estar funcionando 5 motores. En el bloque medio me dice que siempre tienen que estar funcionando 7 motores. En el bloque alto tienen que estar funcionando 8 motores, ¿no? Precisamente ¿para qué? Para que cuando falle la línea, parte de la carga se va a desconectar. Pero, ¿qué voy a evitar? Voy a evitar que todo el área de Trinidad se colapse, que todo el área de Trinidad se apague. Solo desconectando una pequeña cantidad de carga. ¿Por qué medio? Por el EDAC. Entonces, en la transferencia máxima yo estoy ya considerando que una cierta cantidad del EDAC va a actuar cuando abra esta línea. Pero voy a evitar que el sistema se colapse totalmente, que se apague todo el sistema. Solo voy a desconectar una partecita de la carga nada más. ¿Se entiende? Entonces, ese es el esquema de seguridad de áreas, ¿no? Definir una transferencia máxima generando cierta cantidad en el área. Y eso se aplica a sistemas que son radiales. ¿De acuerdo? ¿Tienen consultas sobre esto? En simulación lo que vamos a hacer es modelar este sistemita. Lo vamos a modelar y vamos a ver qué pasa. Porque suceden fenómenos muy, muy interesantes en este sistema. Eso lo vamos a hablar con más detalle en simulación y vamos a trabajar en esa parte con el programa. ¿Ya? ¿Tienen dudas sobre esto o está más o menos claro? Está claro, Inge. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a ver el mismo sistema del área, pero vamos a mirar una situación en la que sabemos que conocemos nuestro sistemita, lo hemos mirado hace un momento. Y lo que conocemos ahora es que hay una cantidad de generación importante que se genera aquí en el Chaco, ¿no? En el Huaco, en la central del sur.
Esta es la termoeléctrica del sur. Entonces hay una gran cantidad de generación que viene por aquí y a veces sale del sistema, ¿no? Entonces, para sacar toda esta generación, fíjense, tiene dos caminos. El que está en verde es 230 y el que está en azul es 115 y lo que está en 69 es rojo. Entonces, para que toda esta generación pueda salir, estas líneas de 230 tienen que estar funcionando permanentemente. Si falla una de ellas, tengo un problema. Y la falla más severa en esta parte del sur es que falle esta línea. ¿Qué pasa si falla esta línea? Ese flujo que estaba yendo por aquí, ¿por dónde se va a ir? Este flujo que está viniendo por aquí, viene así y viene por aquí, ¿no ve? Pero esta línea tiene una capacidad de 142 megas más o menos. Esta tiene apenas 78 o 74, digamos. O sea, aquí está yendo más de 80 megas. ¿Qué va a pasar con todo este camino? ¿Qué sucedería? Sobrecarga. Claro, ¿no? Entonces toda esta zona se va a empezar todas estas líneas se van a, estas se van a sobrecargar, ¿no? Y cuando se sobrecargan, cuando una línea transporta más de su potencia natural, ¿qué pasa con la línea? Genera reactivo. Genera reactivo. Consume, genera o consume. ¿Cómo se comporta una línea cuando transporta más que su potencia natural? Genera reactivo, Inge. ¿Qué opinan los demás? ¿Genera o absorbe? ¿Cuál de los dos? Absorbe más reactivo. Absorbe, ¿no ve? ¿Y qué pasa? ¿Se comporta como la línea? ¿Capacitivo o inductivo? Inductivo, Inge. Entonces, ¿qué pasa con los voltajes? Hay una sobretensión. No, si es inductivo se comporta pues como un reactor, consume reactivo. Si consume reactivo, entonces caen los voltajes. Cuando es capacitivo, entonces ahí aumentan los voltajes. Cuando es inductivo, se caen los voltajes. O sea, aquí hay dos problemas. Cuando analizamos una contingencia, esta es una contingencia, ¿no? Si falla esta línea. Nos analizamos si hay problema de sobrecarga. Sí hay problema de sobrecarga. Analizamos si hay problema de voltaje. Sí hay problema de voltaje. ¿Qué problema? ¿Sobre o bajo voltaje? Bajo voltaje. Bajo voltaje. Entonces, lo que va a pasar en eso es que todo el sistema se puede colapsar. Todo el sistema sur se puede apagar. Porque no es aceptable eso, ¿no? Entonces, por ese motivo, hay lo que se llama unos esquemas automáticos. Pero cuando se ha simulado este problema con flujo de carga, nos ha dado eso, nos ha mostrado que hay problemas de sobrecarga y hay problemas de bajo voltaje, ¿no? Mucho más no podemos decir y seguramente si simulamos esto en el Power Word, nos va a decir que hay colapso, ¿no? Entonces,
Entonces, este sistemita también lo vamos a modelar en el Power Word para ver qué sucede realmente este problema. Pero eso es estáticamente, es decir, con flujo de potencia. No sé qué pasa en el tiempo. Solo sé que hay sobrecarga y sé que hay bajo voltaje, nada más. Entonces, este problema, como es un problema severo, es una contingencia severa, además de hacer flujo de potencia, tengo que hacer un análisis de estabilidad. Entonces, aquí estoy viendo yo el resultado de la estabilidad, ¿no? Donde estas variaciones tan grandes, aquí arriba, por ejemplo, son del voltaje. Y aquí abajo, estas variaciones son de ángulos. Pues fíjense, los ángulos llegan por arriba, por 180 grados más o menos arriba y abajo. Y llegar a ese valor significa que ya hay una pérdida de sincronismo. Entonces hay una inestabilidad en el sistema por pérdida de sincronismo. ¿Qué ha sucedido? Que cuando falla esta línea, esta parte del sistema queda conectado por un sistema de 115 y de 69, ¿no? Y si ustedes recuerdan una ecuación de cuando estudiaban estabilidad, ustedes sabían de una ecuación que se llama ecuación de transferencia, ¿no? Yo tengo esta ecuación de transferencia entre dos áreas, que es B1, B2 sobre la reactancia por la abertura angular del seno de delta 1, 2. ¿No ven? Entonces, esta ecuación me explica el fenómeno. ¿Cuál era la transferencia? Lo que estaba saliendo por aquí. ¿No ve? Este flujo, esta transferencia, se va a dividir una parte por aquí y se va a dividir otra parte por acá. Los voltajes van a ser, digamos, de esta área con los voltajes de esta otra área. Entonces, ¿qué pasa cuando? Y claro, esta reactancia es entre esta área y esta otra área de aquí. Entonces, esta reactancia consideraba esta red de 115 y consideraba la red de 230. Es un paralelo, ¿no? Y cuando falla esta línea, solo queda esta reactancia de este sistema. Entonces, ¿qué pasa con la reactancia? ¿Aumenta, disminuye o se mantiene constante? ¿Qué opina? Entender ese concepto es fundamental para entender lo que nos dice esa ecuación. Oye, Inge. ¿Perdón? Para responder, tengo que pensar cómo es la reactancia de una línea de dos. Disminuye, Inge. Otra vez les digo, para pensar en la respuesta, tienen que primero pensar cómo es la reactancia de una línea de 230 y cómo es la reactancia de una línea de 115. ¿Cuántas veces es mayor o menor la reactancia de 230? En simulación hemos calculado eso, ¿no es? ¿Cómo sería? ¿Cuál es reactancia mayor o menor? ¿En 230 o en 115?
En 115, Inge. La reactancia es Mayor. mayor. ¿Por cuál de las dos líneas va mayor flujo? ¿Por la de mayor reactancia o por la de menor reactancia? Por la de menor reactancia. Por la de menor reactancia, ¿no? Entonces, por aquí va una gran parte del flujo y por aquí menos. Pero ¿qué pasa? Pierdo esta línea, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con la reactancia del sistema? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Este tema hay que analizarlo despacito porque así se entiende muy bien. Pues, ¿qué ha pasado con la reactancia de este sistema cuando falla la línea? ¿Ha aumentado o ha disminuido? ¿Cómo sería? A ver, anímense. La reactancia total debería disminuir, Inge, porque estamos quitando una línea. A ver, otra opinión. Muy bien, lo van a pensar esto que estamos hablando ahorita, porque es bien importante tener claros esos conceptos, ¿no? Que todo lo que hemos ido aprendiendo, estudiando en simulación, estudiando en potencia, se dan cuenta a la hora de analizar estos problemas, los tengo que tener en mente. Si los conceptos no los tengo en mente, entonces no voy a entender el problema, no voy a poder resolver el problema. Por eso es fundamental entender bien los conceptos, tener bien claros los conceptos, ¿no? Y tener claros los conceptos implica repasar lo que hacemos. Entonces, por favor, les voy a pedir para la siguiente clase del viernes, que vamos a continuar con este tema, repasen esos conceptos. A ver, si yo pongo, y lo pueden ustedes probar, ¿no? Tiene ejemplo de línea de 230 con línea de 115. Si hago el paralelo, fíjense, inclusive aquí tengo un transformador. En ohmios, ¿cuál es la impedancia de un transformador? Es bien grande la impedancia, ¿no? Entonces, aquí tengo solo una línea de 230 y aquí tengo un transformador más líneas, ¿no? Pues esta impedancia es muy grande. Por ese motivo que cuando vemos el flujo, aquí va un gran flujo y aquí va poco flujo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando pierdo esta línea? ¿Cómo queda la impedancia del sistema si solo está con esta parte conectada? O sea, si yo quisiera ver eso en el mapa significa he perdido esta línea, ¿sí? He perdido esta línea y toda esta parte del sistema está conectada solo a través de esta. ¿Se fijan? Pues todo este sistema está conectado solo a través de esta línea. Entonces, obviamente, cuando sucede ese fenómeno, hay el problema que ahorita estamos estudiando. Por eso es importante tener los conceptos claros, porque así es muy sencillo. Una ecuación como esta, tan simple, me puede explicar un fenómeno tan complejo. Pero eso lo voy a poder hacer si tengo el concepto claro, ¿ya? Entonces, por favor, repasen y me van a comentar a la noche también, si quieren, podemos conversar otra vez este tema.
o lo repasan para el día viernes, mejor dicho. ¿Está bien? Pero tienen que repasar. Si no repasan, claro, no van a tener el provecho deseado. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, vamos a quedar de esa manera y nos vemos en la clase a la noche. ¿Ya? Ok, entonces queda el repaso de que estudien y repasen, por favor. Muy bien, hasta luego entonces. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.